Qué gusto poder saludarles. Aquí para nosotras es un placer reunirnos cada semana con ustedes. Y hoy está aquí la queridísima María Esther Berneche. Hola, Mari, ¿cómo ¿Cómo estás? estás, Gladys? Entonces, estamos aquí con el nuevo capítulo del desarrollo del ser humano y ahora vamos en la nueva etapa, la edad adulta, que es de los 35 a los 65 años. Bueno, esta etapa es ya, digamos, llamada de la generatividad, porque se supone que ya el adulto joven y el otro adulto un poco mayor ya pasaron. Ya estamos en la etapa en que ya nuestros hijos están mayores y ya hay muchas otras cosas que ocupan nuestra mente o deben ocupar, porque por desgracia en muchas personas esto no sucede. Y por eso la razón es importante de que lo contrario, lo que le sucede a la gente que no genera, es que se queda estancada. Y ahí sí vemos mucha gente estancada, deprimida. Y bueno, no van a llegar a ningún lado porque el chiste es moverse en la vida, ¿no? Y esta es una etapa para mí, una de las más hermosas de la vida, porque es la etapa en que sales de ti misma y de tu pequeño círculo familiar hacia ampliar un poco tu círculo para cuidar de otros en aspectos sociales, en aspectos de enseñanza, en aspectos de creatividad. Son muchos los aspectos que pueden desarrollarse en esta etapa para tener una preparación estupenda para la última etapa de la vida, ¿no? Así es, porque como bien dices, la generatividad implica mover, como retroalimentar, regresar mucho de lo que pudimos haber aprendido en las etapas anteriores. Y como bien dices, Mari, estamos generando, y aquí es donde nos preocupamos por las generaciones futuras, ¿no? Incluso esta parte del concepto de sostenibilidad incluye eso. ¿Qué le voy a dejar a las nuevas generaciones, ¿no? Como bien dices, cuidar no nada más mi grupo familiar, los nietos, sino además el planeta. Me interesa el planeta, me interesan otras comunidades, como lo que estamos haciendo en el centro de oración. Vamos a otros lugares para llevarlo aprendido. Pero bueno, como bien dices, también implica que si no me siento satisfecho, es un momento crucial porque entonces me siento estancado, me siento que no estoy avanzando. Es más, me siento que no puedo contribuir en nada. Por eso es tan importante que en esta etapa, si no nos conocemos, empezar a conocernos, aunque la idea es irlo haciendo a través de los años. Entonces, por eso es tan importante que podamos tener en Por cuenta eso eso. es importante, Gladys, no sé si tú te has fijado, pero nuestra población que asiste a los Es cursos cierto. es de los 35 años en adelante, que es cuando empieza ya el interés por cómo voy a crecer yo como persona, porque creces hasta que te casas, luego empiezas a tener hijos y no tienes cabeza para muchas cosas más que para atender lo inmediato de tu hogar, para educar a tus hijos, para llevarlos y traerlos de la escuela, en fin, todo lo que hace una mamá joven. Y es en esta edad, a los 35 años, que ya la escuela es hasta tarde y que hay muchas actividades extraescolares que tú puedes tener también un poquito más de miedo. Yo recuerdo en las épocas de nuestras mamás y nuestras abuelas, los 65 años era la ancianidad. Ya se sentía que ya sus vidas habían terminado, ya no estaban ahí más que para recibir nietos y demás. Y ahora veo uno, mujeres, hombres que a esa edad florecen, muchos se jubilan y entonces reviven, otros se jubilan y se deterioran y se estancan. Entonces es una época peligrosa en la que Exacto. tenemos que tomar decisiones de qué es lo que queremos. Sí, es una época peligrosa y hay que tomar en cuenta esto que estás comentando. Y bueno, los invitamos a que nos comenten en el chat, por favor, cómo se están sintiendo, de qué edad están, ¿no? Si no han llegado a esa edad, qué padre que puedan ver desde ahorita qué es lo que pudieran estar haciendo en esa edad, porque como bien dices, Marie, es cuando incluso ya las presiones sociales ya estamos como dejándolas atrás, ¿no? Que hay que casarse, que hay que tener hijos, que hay que estar delgado, que hay que estar, ¿no? Todo eso ya es parte de las generaciones pasadas, entonces eso De es muy hecho, importante. estaba yo acordándome al preparar este tema, que Elia, mi hermana y yo empezamos realmente a escribir los libros y a dar los cursos y todo esto
después de los 35 años. Entonces, que no se sienta una mujer o un hombre que tiene 35 años que ya cumplió y que ya terminó. No, para nada, es el principio. Yo recuerdo muy bien a una mujer que estaba con nosotros y que ya tenía, pues no sé, me acuerdo si 40 o 45 años, cuando formó una orquesta para mujeres. Sí, claro. Nuestra queridísima maestra, directora de orquesta, Gina Enríquez, que fue a esta edad en que ella ¡pum!, brilló. Inclusive no solo como directora de orquesta, ahora también como compositora. Así O es. sea, está realmente generando arte, generando vida, generando trabajo para muchísimas mujeres. Claro, y también, por ejemplo, los hombres, ¿no? Gandhi, ¿no? Que empezaron ya, ¿no? Aunque se veía que tenían una idea importante de pequeños, ya en la edad adulta fue cuando eso florece, cuando podemos despertar esto que llamamos la creatividad. Y por eso era importante que en las etapas anteriores hablábamos en qué etapa dejé de ser creativo, porque es aquí donde también florece, ¿no? Empezamos a propagar, a difundir, a tratar de ser mentores, ¿no? Justo como lo están haciendo ustedes, Mari, en el centro de oración tenemos mentores importantes, son ejemplos, ¿no? Se crearon organizaciones, se crea un grupo, un centro que está pensando no solo en ayudar a la gente aquí en corto, a la familia, sino a otras personas. Incluso ahora se está extendiendo y gracias por lo que han hecho con el centro, se está extendiendo a otros países de América Latina, de habla hispana, entonces estamos muy, muy satisfechos y eso nos referimos con poder dar, generar, ¿no? Ser más que el padre que fuimos, ahora podemos darle a otros lo que hemos aprendido. Y fíjate que empiezas por los que tienes cerca, pero eso se extiende. Siempre, fíjate que yo, bueno, con eso va a descubrir un poco mi edad, pero yo tenía un grupito de amigas en sexto año de primaria y recuerdo muy bien que yo era muy amiga de una nieta de José Vasconcelos. Y entonces él vio que siempre su nieta nos prestaba libros a mi grupito y a mí. Y un día nos dijo, oigan, ¿quieren que haga un club de lectura con ustedes? Yo, te soy sincera, no sabía quién era el señor José Vasconcelos en ese entonces, pero bueno, me encantaba. Se me abrían los ojos cuando lo oía yo hablar y todos los detalles, los comentarios que hacían, los absorbí. Años más tarde me di cuenta del personaje que era, que se había tomado la molestia de estar generando ideas y enseñanzas para un grupo de chamaquitas de 12, 13 años. Es que en todas partes, en tu casa, con tus nietos, puedes generar y ampliar el conocimiento y la visión de la vida que tienes, transmitirla, porque por algo has vivido, por algo tienes experiencia, no es nada más para que tú te la tragues y la disfrutes tú solo. Esto es compartir, la vida es compartir. Y esta etapa de la generatividad, eso hace principalmente. Compartir lo que sabes, compartir lo que tienes, compartir lo que puedes hacer. Claro, es poder ser espléndidos hacia los otros. Y bueno, aquí los invitamos a que reflexionen en cuál sería la herencia o lo que yo le dejaría a las nuevas generaciones. Y tampoco queremos que esté este tema de la culpa, ¿no? Que se ha manejado mucho con el medio ambiente, quiénes son los culpables. La verdad, los responsables somos todos, los que ya pasaron, los que estamos aquí, los que vienen, ¿no? Esa es una responsabilidad que tenemos compartida. Pero aquí la idea, ¿qué me gustaría dejarle? ¿Qué legado quisiera? Y si no lo tengo, empezar a pensar en él, ¿no? Si es la edad en la que ya podría estar pensando sin tener como la carga de que no lo estoy haciendo bien, porque eso es muy importante. ¿Qué tengo para los demás? Y si no, empezar a construirlo, porque eso es lo que sigue en esta época, ¿no? ¿Cómo Siento... me van a recordar mis nietos? Claro. ¿Cómo me van a recordar mis alumnos? ¿Qué habrán aprendido de mí? Porque mucho han aprendido del ejemplo, no solo de lo que hablas o dices o escribes, sino de la convivencia. Y bueno, yo espero que deje algo, que valga realmente la pena el que digan, bueno, no pasó como una sombra por el mundo, ¿no? Sino dejó un legado. Claro, no, de hecho has dejado muchos legados, María, pero bueno, aquí Pero cada uno de nosotros tiene su propio legado que dejar. claro,
los pintores que enseñan a sus hijos a pintar, los que cantan, que ponen a sus hijos a aprender música. Bueno, es su legado. Y bueno, por ejemplo, cuando yo veo a la nieta de Pavarotti cantar, me pongo chinita porque digo, qué legado más hermoso ha dejado este hombre, no solo al mundo, sino Claro, a su propia familia, claro. porque cantan hermoso, el Así hijo y la es. nieta. Y la nieta y todo. Y así es, y es un buen momento para reflexionar en nosotros, qué cualidades tengo, qué habilidades tengo, qué defectos tengo, qué son estas cosas que tengo que empezar como a trabajar. Y también relacionarnos como generaciones, porque también vemos que se reconocen algunas generaciones más egoístas que otras, y la idea es cómo nos vamos a relacionar como generaciones, porque lo que nosotros aprendemos se lo podemos dejar a otros y lo que no hicimos bien, los otros los pueden mejorar, pero no ir como una generación egoísta que solo pensamos en nosotros mismos. Que bueno, ese es un reto también para todos y poder crecer en ese sentido. Y es que además corremos el peligro, que si yo no camino hacia adelante, me quedo varada, me quedo estancada. Y una vida de estancamiento produce depresión. Casi en la mayoría de los casos hay depresión en las personas que dejan su trabajo, un trabajo que han hecho de los, quién sabe qué años, 20, 25, 30 años, y ya están en los 60, 65, y empieza la depresión porque ya van a dejar de trabajar. No se depriman. Claro, Apenas empieza la vida. claro, y es importantísimo con eso no perder el sentido de vida, porque el sentido de vida, y eso lo insistimos mucho en el centro de oración, hay que irlo teniendo, aunque no es estático, se va a ir modificando. Yo tengo un sentido de vida en la adolescencia, otro en el joven y otro en la edad adulta, pero no hay que perder el sentido de vida, hay que buscarlo. Y a eso también los invitamos, por favor, compártanos en el chat si les está gustando. Mándenos un like que les gusta y si quieren suscribirse, bienvenidos. Para nosotros es un placer reunirnos con ustedes cada semana y ahí podemos detenernos un poco, ¿no? ¿Para qué he estado viviendo? ¿Para qué quiero seguir viviendo? ¿Hacia dónde voy? ¿No? ¿Y qué tanto ha valido la pena esto que estoy haciendo? ¿No? ¿Cómo me relaciono? ¿Cómo me estoy relacionando con la gente que quiero? Entonces, por eso la idea es conocernos y parte de conocerse es qué habilidades reconozco en mí, ¿no? Soy una persona, o qué defectos, soy impaciente, me enojo muy rápido, soy muy alegre, y eso es lo que voy a empezar a dejar y nos permite como reflexionar en qué punto estamos de la vida. Fíjate que cuando nosotros sentimos que no hemos dado, no hemos contribuido a los demás, sino que simplemente hemos hecho nuestra carrera, hemos hecho nuestro trabajo, pero no hay alrededor un algo de mi persona que puede ser la amabilidad, que puede ser, digo, yo recuerdo amigas que llenaban el espacio. Estas personas dejaron un legado de felicidad, de tranquilidad, de congruencia, de todo, ¿no? Si no necesita hacer obras relativas, sino qué es lo que tú eres en esencia que vas a dejarle a los demás, además de las obras que realices y de las enseñanzas que compartas. ¿Qué de tu esencia vas a dejar? Yo Claro. te digo, yo recuerdo a mi mamá con un legado de presencia. Mi mamá siempre estaba. Yo no sé si llegaba 5 minutos antes de que nosotros llegáramos o no, no me importa. Pero cuando nosotros llegábamos de la escuela, mi mamá estaba esperándonos. Y eso para mí era un legado de presencia. Nunca me hizo falta, siempre estuvo ahí. Qué bello. Cosa que yo no he hecho como debiera. La verdad, Bueno, pero era más o menos. lo hemos hecho como podemos, pero bueno, qué bello que recuerdas a tu mamá. Y pensando en la mía, mi mamá, algo qué bello que me hace recordar eso, porque ella me dejó el sentido de respeto en silencio. Por ejemplo, yo recuerdo mucho que podría estar yo en crisis, llegaba a casa, no le decía nada, nada. Yo tenía mi crisis, según yo, solo yo la puedo resolver. Y mi madre solo se acercaba y me decía, todo va a pasar. Así, esa palabra, todo va a pasar. Y era como un bálsamo de paz. Vean, en cosas no tienen que ser como grandiosas, aunque es bellísimo ver los legados extraordinarios, también en pequeñas cosas, en pequeños detalles e ir hacia allá. Este sentimiento de que estoy dejando algo aunque sea chiquito,
¿no? Como esto que mencionas de la presencia, esto de tener la palabra adecuada, esto de poder hablar sin sentirme juzgada ni criticada, aunque no me digan nada. Entonces, esa parte es muy importante, ¿no? Y pensar en nosotros mismos y escriban en el chat cómo se están sintiendo con esta charla, qué legados han recibido, qué legados están dejando, y si no, qué legado me gustaría dejar, porque no tiene que ser que, bueno, ya me equivoqué, reconozco que no he hecho cosas, pero podemos empezar ahora. La idea de estas charlas es movernos, reflexionar en qué etapa de mi vida estoy y qué sí quiero dejarles a los demás. Y como bien dices, Mari, es mucho de mí misma, no copiando la idea de otros, sino siendo yo auténtico en mi persona. Y eso es lo que es más valioso para las demás generaciones. Nuestros ejemplos ahí están, ¿no? ¿Qué legado quisiera yo dejarle a las personas que amo, por ejemplo, ¿no? Claro que en esta época también suceden cosas muy importantes, ¿no? Y que nos mueven mucho. Sí, porque mira, si tienes 60, 65 años, quiere decir que tienes hijos ya de 20, de 30 y 40. Entonces ya tienes nietos, ya tus hijos se fueron y vienes a eso que le llaman el síndrome del nido vacío, Así es. que es cuando tú te das cuenta que tu vida ya no son tus hijos ya son un mundo aparte al cual seguirás queriendo y compartiendo, pero ya no son parte de tu vida diaria. Y entonces de repente te encuentras con que estás casado con una persona, con una mujer o con un hombre al que casi no conoces porque te has desbordado en los hijos, en los problemas de los hijos, y se ha perdido ese conocimiento y esa relación de la pareja. Así es. Y entonces ves tragedias de veras que dices, es que no tengo nada que compartir con mi marido, nada que hacer con él, no nos entendemos. Somos tan diferentes y no nos habíamos dado cuenta porque estábamos atendiendo o distrayéndonos o como quieran llamarle a los otros. También es la etapa de los 35 a los 65, donde también los hijos se van a la escuela, a la universidad, ¿no? Que ya no están cerca de ti, y entonces eso yo lo viví cuando mi hija se fue, y esa sensación de me faltó todavía seguir aplicando la maternidad, ahora la tengo que hacer vía virtual, que no es lo mismo. Entonces, hay muchos cambios, también hay muchas pérdidas, ¿no? Nos enteramos que mucha gente empieza a morir, los tíos, los amigos, ¿no? Entonces, es una etapa como de mucho movimiento, y sí es importante tener esta solidez, ¿no? Esta solidez de sí, no perder mi piso, ni la brújula, ni hacia dónde voy. Entonces, es muy importante que tengamos eso en claro. Cuando cada día también, Gladys, son más las mujeres y los hombres que hacen una segunda carrera a esta edad. Ah, cierto. Antes, qué vergüenza, yo cómo voy a ir de adulto en una escuela de jóvenes, ahora les vale. Tú vas a la universidad y ves personas mayores que están estudiando una maestría o hasta un doctorado. ¿Por qué? Pues porque ya tienen el tiempo para hacerlo y también la posibilidad económica. Claro, claro. Entonces, pues ya es tiempo para poderlo hacer y es la única manera de no estancarte. Muy bien, entonces, por muchos años nos habíamos ocupado de otras personas, y es la etapa en que ya nos ocupamos de otros. Pero lo que dices es cierto, muchas de las personas ahorita de 46 años, 60 años, 50 años, tienen esta nueva opción. De hecho, recientemente estaba platicando con algunas compañeras y decían, ay, me voy a meter a estudiar psicología o ciencias sociales. Eso no se había visto antes. Entonces es muy importante que podamos reconsiderar eso, cambiar la carrera. No es tiempo perdido. Aprender otro idioma. Es más, mucha gente es cuando empieza a hacer lo que realmente quería hacer. Yo quería ser pintor, ¿no? Yo quería escribir. Y bueno, se dedican a esta nueva etapa de la vida. Vean todo lo que incluye en esta etapa de los 35 a los 65 años. Es importantísimo que tengamos eso en cuenta y nos demos la oportunidad de poder tenerlos, ¿no? Entonces, tenemos mucha gente que está yendo a segundas maestrías, segundas licenciaturas, y a lo mejor no tiene nada que ver con lo que habían estudiado, ¿no? Entonces, eso es extraordinario de esta etapa también. Sí. Y es muy importante el que te des cuenta de que en esta etapa, si te das cuenta de que hay poca relación con tu pareja,
a la hora que se encuentran con que el único interés y la única compañía es tu pareja, o tratas de hacer algo juntos y necesitan ayuda, pues pedirla, o se separan porque ya no hay nada que los una, pero aún separados pueden hacer de su vida algo valioso. Claro, separados, juntos, cualquiera. Aquí lo importante es no perder de vista que mientras estemos vivos podemos hacer algo extraordinario de nosotros mismos o algo que nos ha gustado mucho. Y eso nos va a llenar y nos va a dar mucho, mucho gusto de estar aquí. Y por eso es importante esta etapa, no quedarnos estancados. Y si me siento estancado, ¿cómo empezar a moverme de ese estancamiento? Pero una manera de iniciar es conociéndome, ¿no? ¿Qué me gusta, qué no me gusta? ¿En qué soy hábil? Porque una cosa es importante, ¿en qué me gusta y qué soy hábil y qué puedo hacer? Entonces hay que combinar esas tres cosas de Y tal manera. además, supuestamente ya es la época en que la situación económica, al momento que ya no tienes que pagar universidades de hijos y cosas así, es un poco mejor para poderte dar esos gustos, poder viajar, poder hacer muchas cosas. Así es. Yo, por ejemplo, no quería hacer el doctorado en psicología, no me interesaba lo más mínimo. Y ya después de los 70 años, mi hermana me neciaba y me neciaba y me neciaba. Y dije, bueno, ándale, si vamos juntas lo hacemos. Qué bello. Claro, también es la edad de problemas, si no es que los podemos resolver, ¿no? De crisis, ¿no? De crisis de la edad o de la de la mediana edad, ¿no? Ahí se nos vienen todas estas crisis de identidad también. Entonces, vean qué importante es estar pendiente de esta etapa. Crisis físicas, crisis También. hormonales, crisis de salud en muchas ocasiones. Claro, empieza a cambiar mi cuerpo, crisis de aceptar este nuevo cuerpo, de aceptar esta nueva arruga, de aceptar que ya no puedo correr como corría antes, ¿no? Todas es de que ya no me desvelo. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado que podían dormir a las 2, levantarse a las 6 por años? Y llega un momento en que a las 10, a las 11 ya, por favor, ya no puedo. Esa es una crisis y es una etapa de también aceptar estos cambios Sí, físicos en una los que nos realidad que enfrentamos. tenemos que vivir. Así es, ¿no? Hay Y enfermedades. cuidarte es importante, es algo, no puedes generar, no puedes crear, no puedes hacer nada si tú no te cuidas, si tú no te atiendes, si tú no tienes cuidado de tu salud. Claro. Y de hecho es mucho de lo que vemos aquí, es aprender a cuidarnos emocionalmente, porque mucho de la emoción queremos que nos lo cuide otros. Entonces, es como pararnos aquí, ver, yo ya me cuido o yo necesito todavía que me cuiden otros, ¿no? Todavía estoy esperando que mi mamá me siga viendo como yo quiero que me vea. Entonces, todo eso es interesante para ver qué podemos hacer, qué podemos cambiar, ¿no? Crisis de padres ya ancianos, ¿no? Donde tenemos que cuidarlos, donde dejó de ser esa madre o ese padre fuerte que yo veía y empieza a arrastrar los pies, empieza a caminar lento, empieza a olvidar las cosas y hay que repetirle y otra vez. ¿Y qué me pasa a mí con eso, no? Porque además yo recuerdo una mujer fuerte, segura, ¿no? Valiente, y todo eso empieza a cambiar y nos genera a nosotros crisis, ¿no? Y si yo estoy estancada, no puedo tolerar esta crisis. Claro. Me hunde. En cambio, si tú eres una gente que vas a crear una generatividad, vas a encontrar la manera de pasar por estas etapas y de solucionar los conflictos con esas generaciones mayores, tíos, bueno, padres es más fácil, pero hay muchas veces que tienes que ver qué sucede con tus tíos porque no tienen a nadie más. Y ahí se ve también la generosidad. Así es. Ahí se ve eso Porque no es nada más generatividad, es generosidad. claro, y es la idea de poder darles a otros, que fue con lo que iniciamos la plática. ¿Cómo me doy a los otros que no están tan cerca de mí? Entonces, sí vemos que es una etapa importante. Compártanos en el chat si ustedes están viviendo ahorita alguna crisis, están reconociendo algún cambio físico propio de la edad, como bien cambio de las hormonas, ¿no? Muchas cosas importantes que antes podrían gustarnos y llenarnos, ahora no. Entonces, ver toda esta parte, ¿no? ¿Qué pasa también con la viudez, con el divorcio, con desempleo, con otros problemas? Con la menopausia, con la Exacto. andropausia, ¿qué sucede? ¿Qué está pasando dentro de mí y cómo lo voy a enfrentar? Exacto. Porque lo tengo que pasar, y yo puedo elegir cómo pasarlo, o quejándome y echando chispas por todos lados y haciendo pagar a todos a mi alrededor
esta disminución de mis facultades o enfrentándola y cambiando y facilitándome la vida. Claro, claro. Y también viene el cambio físico. Mucha gente subimos de peso, bajamos de peso, subimos de peso. Entonces hay una crisis importante. Mis huesos ya no me cargan igual, ¿no? La circulación en la sangre, los alimentos, la alimentación. Antes podía comer lo que sea y ahora no. Entonces, todo eso, ¿no? La Sí. visión, que es importante, ¿no? La movilidad. Entonces, todo esto se agudiza en esta época, por eso es importante que estemos ahí, ¿no? Generatividando, cambiando, brindando o estancado y sintiendo que la vida me debe. Entonces es muy importante. Si yo estoy pensando que la vida me debe, entonces tendría que reflexionar en qué pasa conmigo, ¿no? Y muchas veces, Gladys, hay casos en los que el hombre ha trabajado en cosas que no le gustan, pero tenía que sostener una familia. Entonces, se siente realmente estancado. Claro. Y es en el momento en que se jubila o que lo corren, porque también estamos enfrentando eso muy seguido en, en nuestro país, Sí. que entonces tiene que ver qué otra manera creativa de tener los medios económicos para seguir adelante. Y entonces o rebusca o rebusca o rebusca o se hunde. Claro. Y qué tema tan importante si en toda mi vida le di importancia al dinero, ¿no? Si mi centro de vida fue, yo soy proveedor, soy proveedor, soy proveedor. Y cuando eso no lo tengo, puede ser una crisis que me colapse. Entonces también la idea es ver todas las áreas de mi vida, ¿no? No nada más soy proveedor, también soy padre, también soy amigo, también soy hijo, también me gusta el fútbol, ya no como corro como antes, pero me gusta. Entonces, es como irnos, si estamos en una etapa previa, irnos preparando de qué manera, conociéndonos y tratando de resolver los problemas que estamos teniendo en nuestro alrededor. Y tener un grupo de amigos que te ayuden a vivir porque están viviendo lo mismo que tú, Así es. es muy importante porque entonces hasta te ríes de lo que te está sucediendo, en lugar de considerarlo una tragedia, es parte del crecimiento natural del ser humano. Eso es bellísimo, sí es cierto, y eso lo recomendamos mucho, porque, y si no tienen un grupo hay que buscarlo, porque nos ha pasado en el centro, de repente alguien llega con algo muy grave y la otra persona contesta, ah, mira, qué bueno que te pasó aquí, porque, y eso ni siquiera lo habíamos visto. Entonces, el grupo de amigos da esa fortaleza exactamente de no ver las crisis como algo que me acaba y me termina, sino además algo como, incluso que me puedo reír de eso, ¿no? Así es. ¿No? Así Nosotros es. somos importantes como grupo, como equipo, como red. Y eso es bien importante para sanar estas etapas de la vida. Entonces, además de ser amigos, también somos compañeros, somos colegas, ¿no? Somos gente que tenemos relaciones que nos permiten ir creciendo en conjunto sin ser iguales, porque además somos totalmente diferentes. En el grupo hay alguien que es muy activo, hay alguien que es muy sensible, hay alguien que es muy intelectual. Esa versatilidad nos fortalece. Y también sabes que, Gladys, es una época en la que tienes que ver el futuro y la realidad de que vas a envejecer si Dios quiere. Y que tienes que tener la manera de no ser una carga para los demás. Así es. Tienes que proveer y además dejar tus cosas en orden. El daño que causa la gente que no prevé, que no hace testamento, que no piensa en dejar arreglados todos sus papeles, sus bancos, sus cosas, causa luego muchas crisis en los hijos y en los nietos. Entonces es importante prever el futuro. Todos vamos a llegar, bueno, los que lleguen, pero todos los que viven van a llegar a esa situación en que van a tener que enfrentar el fin de su vida y tienen que haber tenido la precaución de proveer para esos momentos. Qué importante es eso que mencionas y también qué importante es no perder de vista mi rol en la vida, porque mi rol va a ir cambiando, ¿no? A veces empiezo siendo hija, después soy madre y no hacer este traslape o estos cambios y no dejarle a los hijos algo que yo tengo que haber resuelto en mi edad de madre, ¿no? Yo cuido, ¿no? Ya me cuidaron, ahora yo cuido y ellos cuidarán. Entonces, eso es bien importante. Por favor, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Es un placer
leerles y tenerles aquí presentes con todas sus inquietudes y sus preguntas. La parte de inversión, asegurar el futuro es maravilloso, ¿no? Y darnos cuenta que todos cumplimos con ese ciclo vital. Así Así es. como hemos estado viendo todo este caminar, es importante que nos demos cuenta que si nosotros cumplimos esta etapa bien, lo que vamos a dar como fruto es la solicitud, es el cuidado que vamos a tener hacia los demás, pero principalmente hacia nosotros. Yo voy a estar atenta a poder ayudar al otro, siempre y cuando no sea en demérito del cuidado que tengo que tener para mí mismo. Así es. Porque el que se desborda, pues ya sabemos lo que es, ¿no? Es codependiente. Ya sabemos, eso lo manejamos, la codependencia. El que se desborda y no ve así, sino ve a los otros, ¿no? Imagínense en esta crisis, donde Sí, estuvo viendo todo el tiempo, está totalmente desequilibrado en las desvalido. decisiones, desvalido, así es, en todas sus decisiones, en todas y cada una de sus decisiones. Entonces, no hay que ocuparnos de los demás, ¿no? Porque eso nos desgasta, nos acaba, nos enferma. Todo tiene que ser con equilibrio. Esa es una Exacto. etapa, al ser de generatividad, es de crear, no de destrozar ni de acabar Ajá. con cosas que hasta ahorita hemos tenido más o menos bien, sino al contrario, de crear nuevas formas, nuevas maneras de relacionarte, nuevas maneras de cumplir con tus necesidades básicas, pero tener tiempo y todo para atender también las necesidades de los demás, porque si no, ¿quién atendería la de los niños que no tienen padres o abuelos, la de los niños discapacitados, la de los viejitos? Si no hay gente que ceda su tiempo, su voluntad, su creatividad para ayudarlos, acompañarlos y demás, estaríamos estancados todos. Totalmente. Entonces es importante que podamos sí equilibrar esa etapa, ¿no? No dar de manera egoísta, ni tampoco desbordarme, pero sí estar equilibrado, partiendo de mi propio equilibrio, porque eso es lo que yo puedo dar, una parte equilibrada de mi vida, ¿no? Entonces, ¿qué Sí. es importante en esta época? ¿Qué virtud es importante La desarrollar? solicitud Ujú. es muy importante porque la solicitud hace que puedas tú hacer crecer los dones de los demás y no hacerte responsable de todo el crecimiento de los demás. Así es. Si no tú eres responsable de tus cosas, yo te ayudo en lo que puedo. Yo veo claro este don, te puedo decir, te puedo orientar y puedes salir adelante. Y veamos en la historia. Todos los días vemos en el periódico historias fantásticas de personas que en esta edad es cuando hacen grandes cosas. Así es, así es. Qué bello esto que dijiste porque es ayudo en los dones de los otros. Ese es bellísimo, por eso es esta parte de dar lo que ya estuve trabajando en mí. Y además me recuerdo mucho cuando yo aprendí a manejar, ¿no? Que decíamos, pero si esta persona que me está enseñando maneja muy mal, pero no, lo importante aquí es que me está enseñando lo adecuado, aunque yo lo haga mal. Entonces, si yo puedo ver el don del otro y le puedo ayudar, está bien. Pero además, si yo a su vez puedo desarrollar mis propios dones, lo voy a hacer mucho mejor. Pero sí hay gente en la historia, hombres, mujeres grandiosos, que a los 60, a los 70 años han transformado vidas, han transformado movimientos sociales importantes. Eso es muy, muy, muy importante para nosotros, ¿no? Y bueno, vamos a iniciar ya, iniciar nuestras películas del cierre, porque es importante ver qué quisiéramos cerrar con esta etapa. ¿Qué te gustaría decir de cierre, María? Bueno, que a mí creo que es la etapa de la vida que más me gusta. Ujú. Es porque es la etapa en la que podrías estar deshecho y sin embargo realmente puedes extender y dejar un legado importante para los demás. ¿Cómo me van a recordar mis hijos? ¿Cómo me van a recordar mis nietos? ¿Cómo me van a recordar mis amigos? Yo tengo amigas que de verdad las recuerdo con un cariño, con un... ¿Por qué? Porque tenían algo especial, porque sabían compartir, porque cuidaban de los demás, o la otra porque reía de una forma que alegraba el lugar y lo hacía hermoso y nos hacía disfrutar muchísimo. Una de mis hermanas, bueno,
verdaderamente vivía en la alegría. Aunque estuvieras tú apachurrado, la oías reírse y te cambiaba el humor. Entonces es un legado de compañerismo, de alegría, de compartir. Luego tienes amigos que han sido generosos en todos los aspectos. Ese ha sido su legado. Y Sí, uno de los legados que yo más aprecio de mi papá es que para él los empleados de su empresa eran personas importantes. Él sabía de sus familias, él sabía quién estaba enfermo y llegaba todos los días y le preguntaba cómo sigue tu hijo, cómo ya pasó el examen, cómo salió de la universidad. Eran importantes y todos los que lo recuerdan dicen, no, es que tu papá de verdad ponía atención en las historias que le contaban los demás. claro. Y si tuviéramos que ver nuestra vida como una película, ¿no? En donde nuestro rol lo podemos ver así, ¿cómo nos gustaría que fuera nuestro rol? ¿Cómo fuera nuestro papel? ¿Cómo quisiera que me recordaran en esa película de vida, ¿no? Justo como los ejemplos que estás compartiendo, María, de hay gente que recuerdas porque tiene la palabra indicada, en el momento indicado. Hay gente con la que vas y le comentas tu problema y no sé por qué tiene esa luz, ese conocimiento que te dice de manera muy sencilla lo que hay que hacer. Hay gente que con una sonrisa, ¿no? Con un abrazo, hay gente que abraza y es como, ah, claro, me siento apapachada, reconocida. Entonces, esa parte es importante, Mi ¿no? abuelita paterna le gustaba mucho la poesía. Y cuando yo me quedaba en su casa, me recitaba tantos poemas que yo era feliz escuchándola. Yo nunca fui buena porque no tengo buena memoria, pero en ella lo disfrutaba porque verdaderamente lo sentía. Y la otra abuela, nos juntábamos una vez a la semana en una mesota grandota que tenía en una casa muy antigua y siempre había telas y estaba cortando camisitas y pantalones para los niños del rancho. Y nos ponía a todos a pegar botones. O sea, nos estaba transmitiendo la importancia de la generosidad, la importancia del compartir con los demás, que no todo es para ti, sino parte de tu vida es hacia los demás y con los demás. Claro, y no es cuando ya tienes, porque mucha idea es voy a dar cuando tenga, no, porque nunca va a ser suficiente. Así Entonces, es. este momento, a partir de ahora, ¿qué podemos dar? Y los invitamos a eso, ¿qué pueden dar? Que no implique que se van a sentir que les va a faltar. ¿Qué pueden dar? Una palabra, un saludo, una sonrisa, Una ¿no? visita, un Una enfermo. visita, un enfermo, y palabras de uno mismo, de aliento, ¿no? Y entonces empezar ¿qué don tengo? Eso sería un buen tema de reflexión si nos lo pueden compartir en el WhatsApp. ¿Qué don descubren que tienen? ¿O qué don les gustaría tener para dar a los demás y dejar? Esta es una invitación a que reflexionemos en esta etapa importante y no entre qué cosas me gustan que no he hecho, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues ha sido un placer estar aquí con todos ustedes. Nos encanta reunirnos. Y bueno, muchísimas gracias. ¿Quieren Gracias, cerrar con Gladys. algún tema especial? No, ¿Con nada alguna más de frase? verdad que sí reconozcan las cosas que sí tienen, porque casi siempre las personas dicen, no, no tengo nada. No, puedes tener muchas cosas. Yo tengo, por ejemplo, una prima que nunca se le olvidan ni santos, ni cumpleaños, ni si estás enferma, siempre te habla para preguntar cómo estás. Como eso es algo que a mí me cuesta trabajo porque no tengo nada de memoria, lo agradezco y lo aprecio y es un legado importante, porque además sus hijos como que lo heredaron y son iguales. Entonces, hay cosas tan sencillas, pero tan buenas hacia los demás. No necesitan ser grandes cosas, pero puedes tú realmente dar parte de ti al mundo, cuidar el mundo, enseñarles a los niños y a los nietos educación, porque a veces son ellos los que nos educan. Yo me acuerdo cuando mi nieto estaba chiquito, no sé qué cosa habré hecho, pero me dijo, no, abuela, eso no se hace. Tienes razón, mijito, eso no se hace, perdón. Bueno, pues sí, los invitamos a aprender a romper los límites de las generaciones y vernos como seres humanos, como parte de un todo maravilloso que está creciendo
y a tratarnos con esta dignidad en cada una de las etapas que estamos viviendo y a buscar esos dones en nosotros y darlo hacia los demás. Muchísimas gracias, Maya. Es un Gracias, placer. Gladys, igualmente. Gracias, Alfredo Martínez, nuestro productor, y gracias a ustedes que están aquí escuchando y escribiéndonos lo que les interesa. Es un placer.